Inicio mi intervención con un agradecimiento sincero al licenciado Mario Anguiano por la honrosa distinción que me confiere al invitarme a colaborar al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, la cual asumo con firme convicción y total compromiso. Convicción de que las políticas públicas implementadas durante estos 5 años han permitido que Colima sea mejor y que nuestro Estado sea referente nacional e internacional en eficiencia gubernamental y atención a la ciudadanía. Compromiso de una servidora y de este gran equipo para hacer que el ejercicio público transforme bienestar y calidad de vida para todas las familias colimenses. El periodo que comprende el 5º informe de gobierno se caracteriza por una serie de variables políticas, sociales y económicas muy complejas, lo que han requerido por parte de esta administración estatal implementar acciones con un alto grado de responsabilidad, determinación, visión y entrega. En la Secretaría de Finanzas y Administración tenemos la responsabilidad de conducir un ejercicio presupuestal eficaz, eficiente y transparente, que dé los mayores beneficios a quienes más lo necesitan. La determinación para emprender las acciones necesarias para lograr y mantener la estabilidad financiera con una visión integral a largo plazo, así como la entrega total y decidida de una servidora y todo el personal de la Secretaría para propiciar las condiciones óptimas para el desarrollo integral y progreso de la sociedad colimense. Presento a continuación algunos datos relevantes en materia de ingresos. Del 1 al 31 de diciembre de 2014, ingresaron a las arcas estatales la cantidad de 12.901 millones de pesos, superando la cifra estimada en la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio en 2.004 millones de pesos. El monto total de los ingresos obtenidos en 2014 supera también la cifra alcanzada en el año 2013 por 420 millones de pesos. Esta diferencia muestra un incremento de 3 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior. En un esfuerzo por beneficiar a la ciudadanía colimense, por 4º año consecutivo, se aplicó el subsidio al impuesto de tenencia o uso de vehículo, el cual en el ejercicio de 2014 representó un importe de 190 millones de pesos. La cifra acumulada por este concepto del año 2011 al 2014 supera los 569 millones de pesos. Un aspecto importante de señalar es la disminución de los coeficientes que determinan los montos del Fondo General de Participaciones para nuestro Estado, lo que ha significado una pérdida de ingresos acumulada superior a los 1.200 millones de pesos del año 2009 al 2014. A este respecto, considero oportuno resaltar que pese al ingreso que se ha dejado de percibir por estos dos conceptos, que juntos suman 1.840 millones de pesos, los servicios que esta administración brinda a la ciudadanía no han sido afectados en cantidad ni en calidad, para lo cual se ha requerido de un esfuerzo extraordinario en el ejercicio responsable y eficiente del gasto. En este contexto, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de Ingresos, ha implementado acciones tendientes a fortalecer la cultura tributaria en los contribuyentes y la eficiencia recaudatoria de esta administración estatal. Este esfuerzo compartido del gobierno y la sociedad ubica al Estado de Colima en el 3er lugar a nivel nacional de recaudación de las cifras cobradas por fiscalización a octubre de 2014, según la estadística de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La responsabilidad de los contribuyentes colimenses nos ubica también sobre la media
en lo que se refiere a la recaudación de impuestos y derechos locales por habitante. En materia de egresos, les comento que es un compromiso de la actual administración optimizar los recursos de que se disponen, por lo que mediante la aplicación de medidas de racionalización del gasto, se procura privilegiar las áreas de mayor impacto social. En la lámina que se muestra en estos momentos, presento a ustedes los egresos clasificados de gasto, conforme al presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2014. Si analizamos la clasificación funcional del gasto, podremos ver una importante inversión realizada en los renglones de justicia, con 650 millones de pesos, vivienda y servicios a la comunidad, por 1.300 millones de pesos, salud, por 1.484 millones de pesos, y en educación, 4.832 millones de pesos. Lo anterior muestra la visión y compromiso del gobernador del Estado con la inversión y prestación de servicios en las áreas prioritarias de nuestra sociedad, tales como la justicia y el desarrollo social, el cual se destinó el 65% del gasto ejercido durante el ejercicio 2014. Con respecto al tema de la deuda, comparto con ustedes que ante la contracción de los ingresos, con el objetivo de mantener el ritmo de inversión y crecimiento sostenido y para reponer la infraestructura afectada por los efectos de desastres naturales en aquellos sectores prioritarios para el desarrollo económico de nuestro Estado, el gobierno estatal se ha visto en la necesidad de recurrir a esquemas de financiamiento, actuando en todo momento con un estricto sentido de responsabilidad y con el respaldo y aprobación de esta soberanía. Los montos de deuda contratados se mantienen dentro de un nivel aceptable, que no compromete la operación presente ni futura de la administración estatal, cuidando además los costos de servicio de la misma. Al cierre del ejercicio 2014, el saldo de la deuda pública directa asciende a 2.241 millones de pesos, mientras que la deuda pública indirecta tiene un valor de 129 millones de pesos, que corresponde a un crédito que el Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda, INSUVI, contrató con aval del Gobierno del Estado. La transparencia y responsabilidad en el manejo de la deuda contratada se refleja en la calificación soberana de la deuda estatal otorgada por Fitch Rating, quien ratifica la calidad crediticia del Estado de Colima con la calificación AMEX y modifica la perspectiva a estable. De igual manera, la agencia HR Rating ratificó la calificación HRA y cambió la perspectiva a positiva. Destaco que ambos indicadores a los que me he referido significan alta calidad crediticia. Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ubica al Estado de Colima en el 6º lugar a nivel nacional con menor endeudamiento, con los saldos al 30 de septiembre de 2014. Esta Secretaría de Finanzas a mi cargo seguirá cuidando con esmero la calidad, transparencia y responsabilidad en el manejo de la deuda para mantener un nivel sano y manejable de la misma. Logros. Es satisfactorio informar los avances y logros alcanzados producto del esfuerzo del equipo y del respaldo del gobernador. Ingresos. Fiscalización coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se alcanzó una recaudación de 50 millones de pesos por concepto de incentivos por colaboración administrativa. Actualización del padrón de contribuyentes. Se realizaron 8,000 actos de verificación de los registros estatal y federal de contribuyentes, con el objeto de robustecer la base tributaria y mejorar la calidad de los padrones impositivos. Colaboración administrativa en materia fiscal federal. Se pusieron en operación 19 módulos para proporcionar asesoría y orientación permanente a los contribuyentes
del régimen de incorporación fiscal, RIF, en el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Egresos. Índice de Transparencia Presupuestal Estatal 2014, otorgada por el Instituto Mexicano para la Competitividad AC, IMCO. Por cuarto año consecutivo, somos referente nacional en transparencia presupuestaria. Ocupamos el tercer lugar nacional. Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal a las entidades federativas. Con una calificación de 91.81 puntos, el estado de Colima se ubicó en la 7ª posición nacional, escalando 6 posiciones respecto a la medición 2013. Recursos humanos, capacitación, 230 acciones de formación, beneficiando a 4.677 servidores públicos. Acreditación de competencias a 300 servidores públicos en los temas principios y valores institucionales, calidad en el servicio y gestión pública. Sistema de evaluación del desempeño, 1.857 servidores públicos del Poder Ejecutivo evaluados. Educación continua, 9 convenios con diferentes instituciones privadas de educación superior y media superior en el Estado, que beneficiaron este año a 263 trabajadores. Modernización administrativa, kiosco de servicio y trámites electrónicos del Gobierno del Estado, 273.715 operaciones en 2014, cantidad que incluye los movimientos vehiculares tramitados en los propios kioscos y que es mayor en 14% a la reportada en 2013. Se pusieron en funcionamiento 5 módulos Crezcamos Juntos en las cabeceras municipales de Colima, Cuauhtémoc, Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez, a través de los cuales se difunden los beneficios que ofrece el régimen de incorporación fiscal. El ejercicio recientemente cerrado requirió de un esfuerzo extraordinario. Las decisiones tomadas y las acciones implementadas correspondieron a las exigencias y a las necesidades que el entorno social y económico planteó en su momento. El liderazgo y capacidad de gestión de nuestro gobernador permitieron que Colima conservara su ritmo de desarrollo y mantuviera los niveles de bienestar aún en un entorno adverso. Estoy convencida que las crisis también presentan ventanas de oportunidad para el cambio y deben de aprovecharse para generar beneficios a largo plazo. Admito que tenemos mucho trabajo por hacer, pero tengan la seguridad de que estamos realizando los ajustes necesarios de manera continua al interior del aparato administrativo y en la operación del mismo, para garantizar un proceso presupuestario más eficiente y transparente. Se requiere de un apoyo político sólido y continuo para garantizar que las políticas públicas que se implementen tengan el más alto impacto. Por eso, agradezco a las diputadas y diputados de esta soberanía por todo el respaldo que esta administración ha recibido para avanzar hacia los logros de las aspiraciones de todos los colimenses. Con esto concluyo, diputado presidente. Gracias. Y de conformidad al procedimiento establecido, se le concede el uso de la palabra hasta por 8 minutos al diputado Óscar Baldo Vinos, representante de la fracción del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Con su permiso, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva, saludo y doy la más cordial bienvenida a la contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno Estatal, quien hoy comparece ante esta soberanía con el propósito de rendir la glosa correspondiente al 5º informe de gobierno y ampliar la información respecto del ramo que le corresponde. Igualmente saludo a mis compañeros y compañeras diputados, al público que nos honra con su presencia y a los medios de comunicación presentes. A nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hago uso de esta tribuna para expresar el sentir de mis compañeros diputados respecto del trabajo realizado
por la Secretaría a su cargo durante el 5º año de gobierno del licenciado Mario Anguiano Moreno. La actividad financiera y administrativa de la Secretaría a su cargo tiene un peso determinante en el accionar y operar de toda la administración estatal, siendo una entidad preponderante por la materia que representa. Por ello, hemos analizado las acciones realizadas correspondientes al 5º informe de gobierno en lo que respecta a su competencia y nos damos cuenta de la labor responsable que se viene realizando la Secretaría a su cargo. Somos conscientes que en los últimos años la economía nacional ha crecido de manera lenta, mostrando síntomas recesivos, lo que impacta en nuestra economía local, por lo que resaltamos las acciones emprendidas para eficientar el gasto público y mantener un estado financiero estable y con proyección de futuro. Esta situación ha contribuido a que los recursos financieros de que dispone el gobierno del Estado sean escasos ante las crecientes necesidades sociales y públicas, toda vez que la principal fuente de ingresos lo constituyen las transferencias del gobierno federal, las cuales provienen de las contribuciones federales que en los momentos actuales atraviesan por una circunstancia incierta a los efectos de la inestabilidad financiera internacional. No obstante que la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015 muestra un monto superior al establecido para el ejercicio fiscal 2014, se ve en el horizonte la incertidumbre en los precios del petróleo, una perspectiva de crecimiento económico por abajo de lo proyectado inicialmente, tasas de intereses al alza y otros indicadores macroeconómicos que nos dan pues una proyección para este inicio de año con un grado de incertidumbre en la recaudación federal participada. Ante estas circunstancias, quisiéramos conocer cuáles han sido las acciones y serán las acciones por la Secretaría que usted dirige para que el Estado consolide e incremente los ingresos propios y los relativos y provenientes a las participaciones federales. Otro tema de interés para los colimenses es el relativo a la deuda pública, misma información proporcionada en el 5º informe de gobierno, que asciende a 2.241.7 millones de pesos sin considerar los créditos contratados bajo el esquema de bono cupón cero. En el manejo y administración de la deuda, de conformidad con la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Colima se encuentra en el 6º sitio nacional de las entidades federativas con menos monto de deuda contratada, en el 11º lugar con menor tasa de interés promedio ponderado y en primer lugar con mayores plazos promedios ponderados de vencimiento. Datos que resaltan el buen manejo y administración de la deuda pública que viene realizando el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, haciendo hincapié que la contratación de financiamiento nunca será malo mientras se lleve a cabo un manejo y administración responsable, con acciones que se aprecian en la Secretaría a su cargo, mostrando la capacidad y responsabilidad con la que se atiende dicho rubro. Los adeudos contraídos con proveedores por la contratación de bienes y servicios observamos que se encuentran dentro de los montos y plazos convenidos de conformidad con los procesos de contratación definidos en la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos y demás normatividad aplicable. Ante ello, reconocemos el esfuerzo de las entidades que integran la administración estatal para optimizar el recurso y eficientar los servicios, sin que ello demerite la calidad de vida y bienestar de los colimenses, aun cuando los recursos de que se disponen han sido insuficientes. Motivo por el que felicitamos al gobernador del Estado por su convicción de ejercer la administración de los recursos públicos buscando la mayor eficiencia, eficacia, transparencia y austeridad, apoyados por las dependencias y entidades que han colaborado en instrumentar las medidas necesarias para fortalecer las acciones tendientes a lograr ahorros y economías sin detrimento de los resultados y reorientándolos al gasto social. Sin embargo, es importante para los legisladores del revolucionario institucional contar con información adicional a la declarada por el gobernador del Estado en su 5º informe de gobierno, con el objeto de conocer cuestiones particulares tanto de la deuda a largo plazo como la relativa a corto plazo. Es importante nos informe cuál es la situación que guarda la deuda pública en el corto y largo plazo, así como el uso y destino que se ha dado a los financiamientos aprobados por este Congreso. En lo relativo al gasto público,
Se conoce el programa de austeridad implementado por la Administración del Gobierno del Estado, mediante la cual se hace un esfuerzo conjunto para adecuar el ejercicio del gasto a las circunstancias económicas que se han presentado en diferentes etapas que ha afrontado el Gobierno. Programa que constituye gran responsabilidad en la administración del uso y destino de los recursos públicos, priorizando hacer más con menos. Ante ello, consideramos importante nos pudiera informar qué beneficios se han obtenido con la implementación del referido programa de la austeridad, cómo se han visto beneficiados los colimenses al respecto. Otro de los temas a destacar por los integrantes del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional es el cumplimiento que han venido dando la Secretaría a su cargo respecto del programa de armonización contable, derivado de la Ley de Armonización Contable, mediante la cual se busca presentación homogénea de la información financiera en los rubros contables, presupuestarios, programáticos y análisis cualitativo de los indicadores fiscales. Al respecto, sabemos del reconocimiento hecho por el titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y secretario técnico del Consejo Nacional de Armonización Contable, Juan Manuel Alcocer Gamboa, quien destacó que Colima es uno de los estados que ha cumplido en tiempo y forma con la Ley de Transparencia, por lo cual felicito al gobierno que encabeza el licenciado Mario Anguiano Moreno por observar los lineamientos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, acciones por las cuales también felicitamos al gobierno del estado por seguir siendo un estado vanguardista en materia de transparencia y manejo de los recursos públicos. Es, pues, en este tema importante que los legisladores del Revolucionario Institucional conozcamos información respecto de las implicaciones que lleva este programa de armonización contable y sus avances al momento. Como último tema a tratar de interés para los legisladores del PRI es el relativo al tema de pensiones, tema de gran sensibilidad para los colimenses y el Estado mismo. Sabemos que el sistema de pensiones del Estado se encuentra en una situación difícil, que requiere de acciones concretas para estabilizar las finanzas que cubren los derechos de los pensionados y jubilados en el Estado, así como de las futuras generaciones que habrán de adquirir tal calidad y requieren el pago correspondiente de las mismas, lo que en una proyección de 10 a 15 años podría comprometer seriamente las finanzas del sistema de pensiones del Estado. Por ello es importante, nos puede informar la estrategia que se tiene proyectada a seguir para resolver de fondo el tema de pensiones civiles del Estado. Por último, quiero agradecer de nueva cuenta su presencia y felicitarla por el gran trabajo que ha venido realizando al frente de la Secretaría de Finanzas y Administración, usted y todo el equipo de la misma Secretaría que hoy la acompañan, generando así estabilidad financiera para el Estado mediante un ejercicio del gasto responsable y transparente. Por su atención, muchas gracias. A continuación, en el uso de la voz, la compañera diputada Gabriela Benavides, representante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Saludo con aprecio a mis compañeros legisladores, con respeto a los compañeros de los medios de comunicación que se encuentran en este Congreso. Agradezco la presencia de las personas que nos acompañan, pero sobre todo los trabajadores de la Secretaría que acompañan hoy a la contadora Blanca Isabel Ábalos Fernández. Secretaria, bienvenida. Hablar del tema de las finanzas públicas en la entidad es un gran reto, pues su manejo ha sido causa de preocupación permanente durante los 5 últimos años. El principal indicador de la dificultad que experimenta esta Secretaría es la constante rotación de su titular. Llevamos hasta ahora 5 secretarios de finanzas, lo que nos da en un promedio un secretario por cada año, haciendo difícil establecer y seguir una política financiera clara que lleve a un manejo sano de los ingresos y del gasto público. Al leer el documento del 5º informe de gobierno en lo referente a las finanzas públicas, se hace evidente que en realidad no se tiene mucho que informar. Se describe como el mayor logro de este gobierno el subsidio del 100% de los contribuyentes al impuesto sobre tenencia o uso de vehículo, el cual, de hecho, fue aprobado por esta legislatura, impuesto que debería ser eliminado. El resto de los asuntos que se mencionan corresponden a la marcha regular de una dependencia: cursos, convenios, actos de verificación, asesorías, actualización de software y equipo y acciones de transparencia. Es esta la mayor razón por la cual se invita a comparecer a la Secretaria de Finanzas y Administración.
es necesario, urgente, conocer a fondo el detalle de nuestras finanzas, ponerlas al escrutinio público, sobre todo en lo que se refiere a cómo son utilizadas. No basta hacer el desglose del presupuesto público, el cual fue aprobado por este Poder Legislativo. ¿Qué tan sanas son nuestras finanzas? ¿Por qué gastamos más de lo que tenemos? ¿Cuáles son los principales problemas que existen en las mismas y qué estrategias se emprende para ello? Si hay una característica que pudiera dársele a las finanzas públicas estatales y a su manejo, es un desequilibrio, debilidad y mucha opacidad. El gobierno estatal gasta lo que no tiene y además gasta mal si es que aún no se lo han llevado. A continuación expongo 3 puntos principales que demuestran la afirmación y en los cuales es evidente que existen enormes retos que enfrentar, los cuales de manera irresponsable, diría yo, no se mencionan en el informe presentado por el Ejecutivo Estatal. Falta de calidad en el gasto público. En lo que se refiere al rubro de servicios personales, integrados por sueldos, bonos, viajes, comidas, servicios de celular y otros, el gobierno estatal ha incrementado este gasto en los últimos 5 años en más del 50%, por lo que se utilizan 435 millones más que en el año 2009, para el pago del personal y otras cosas. Esto a pesar de que el gobernador emitió supuestas reglas de racionalización del gasto público en cada uno de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, las cuales hasta ahora no vemos que hayan tenido un efecto positivo, sino que un notorio retroceso. En la misma situación se encuentra el gasto en comunicación social, cuyo incremento es del 135% en los últimos 4 años. En conclusión, el gasto corriente y el uso de publicidad y propaganda gubernamental ha crecido desmedidamente, en detrimento, por supuesto, del nivel y la calidad de vida de los colimenses que no verán estos recursos en ningún beneficio para ellos. Segundo punto, menores ingresos propios. Una de las mayores preocupaciones de los expertos de las finanzas públicas es la dependencia externa de los gobiernos estatales que tienen respecto al gobierno federal. Esta preocupación encuentra sustento en cualquier comportamiento negativo en las finanzas externas de las que no se tienen control y repercute de manera negativa y en mayor proporción en las finanzas de los estados. En la actualidad, los ingresos propios de Colima representan solo el 9.7%, pues el resto son participaciones y aportaciones federales, es decir, 9 de cada 10 pesos del presupuesto público colimense dependen del gobierno federal. Esto significa, sin duda alguna, de las mayores vulnerabilidades de las finanzas estatales, pero es también, en consecuencia, un mal manejo financiero, pues en el año 2011 los ingresos propios representaban el 13.26%, 4 puntos porcentuales más que en la actualidad. Así, Colima tiene muchísima dependencia de las transferencias federales. Será importante reconocer de una vez el impacto negativo que traerán a nuestras finanzas públicas la baja del precio internacional del petróleo, que cayó cerca de $100 por barril a aproximadamente $30 por la misma medida. Punto tercero, el irresponsable gasto del endeudamiento público. Este gobierno se acostumbró a pedir prestado, en lugar de verdaderamente eficientar el gasto público y mejorar su distribución. De hecho, la deuda se convirtió en el principal instrumento de soluciones a problemas, pues ante cada contingencia, la primera y última opción siempre era la deuda. Esperamos no vengan más contingencias en lo que resta de este año o de la administración como las acontecidas anteriormente, porque entonces, como es costumbre ya, la única solución será solicitar un préstamo.
Del 2008 a la fecha, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta un incremento del 125.5%, es decir, más del doble por lo que se tiene a estos días una deuda de 2.700 millones de pesos. No solo ha sido equivocada la política del Poder Ejecutivo de estar aumentando la deuda, sino el problema real es la falta de transparencia del gasto de ese dinero captado por la deuda pública. Solicito a usted, Secretaria de Finanzas y Administración, de manera atenta y respetuosa, que nos dé contestación a las siguientes interrogantes. ¿Cuál será la política financiera de este último año de la Administración? ¿Por qué los esfuerzos de racionalización han fallado rotundamente, llevando a aumentar el gasto de servicios personales, publicidad y propaganda gubernamental? ¿Cómo se solucionará la vulnerabilidad en las finanzas que representa el tener cada vez menores ingresos propios y mayor dependencia? ¿Cómo quedará la deuda pública para este sexenio? ¿Y cuál será el impacto negativo para Colima como consecuencia de la disminución del precio del petróleo? Así como, ¿qué medidas se implementarán para atenuar este impacto? Como género, debo reconocer en usted a una mujer valiente y por lo que he visto, capaz, a la que se le encomendó un gran reto, el ordenar las finanzas del Estado. Desde esta trinchera le deseo el mejor de los éxitos, porque sé que la tarea no es fácil, pero sé también que cuenta con un gran equipo que está dispuesto a arreglar este problema. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra representante Arreola, representante del Partido Nueva Alianza. Con el permiso del diputado presidente, de la mesa directiva, de mis compañeros integrantes de la 57ª legislatura de este honorable Congreso del Estado, de los representantes de los medios de comunicación y del público en general. Saludo con respeto a la secretaria de Administración y Finanzas, contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, quien está aquí el día de hoy atendiendo el requerimiento que le hizo este honorable Congreso. 11 reformas estructurales fueron aprobadas por el Congreso durante los primeros 20 meses del presidente Enrique Peña Nieto, de las cuales 6, trabajo, educación, política sobre competencia, sector financiero, telecomunicaciones y energía, se centran en aumentar la productividad y el crecimiento. Sin embargo, a pesar de ser un gran logro el haber conseguido estas reformas con las que se espera que nuestro país alcance el máximo potencial de crecimiento, los mexicanos no vemos claro cuándo se sentirán los beneficios. El Gobierno de la República sostiene que México tiene estabilidad macroeconómica, pero después nos damos cuenta de que los precios del petróleo siguen a la baja y se hace evidente la gran dependencia que tenemos de los ingresos petroleros. Nos damos cuenta que en el 2013 la economía de México no ha podido crecer por arriba del 1.44% y que para este 2014 el INEGI no da más de 1.9% en su promedio de crecimiento para los primeros 9 meses de ese año. Ante este escenario de bajo crecimiento, turbulencia financiera y vulnerabilidad presupuestal, no podemos dejar de cuestionar la sostenibilidad fiscal, así como la eficiencia y la eficacia del gasto público. No se trata de satanizar la deuda pública, la cual tiene usos legítimos y necesarios, porque tenemos que aceptar que sin dinero no hay gobierno, pero también hay que reconocer que el ejercicio del gasto se puede prestar a ciertos abusos o a un uso irresponsable, y en ese sentido, el deber de nosotros los legisladores es cuidar este balance que permite el uso adecuado de los recursos y el endeudamiento. Todos los gobiernos de los 3 niveles tienen el mandato y la responsabilidad de transparentar el uso de los recursos para que los ciudadanos tengan la certeza de que cada peso aportado vía impuestos, derechos o aprovechamientos se estén utilizando de la mejor manera. La transparencia presupuestal es fundamental, como lo dice el Instituto Mexicano de la Competitividad,
para crear confianza entre los ciudadanos y el gobierno. Con una buena planeación, los estados pueden adoptar una forma estructurada y clara de mostrar al ciudadano el uso de los recursos públicos. Es indispensable contar con información y argumentos sólidos que permitan contrastar lo que se tenía planeado a lo que efectivamente se logró. A este respecto, Colima por 4 años consecutivos se ha mantenido dentro de los 3 primeros lugares a nivel nacional en el índice de información presupuestal estatal, el cual es elaborado por el INCO. Este logro es digno de reconocer a la actual administración, pero también hay que señalar que existe una preocupación creciente por el aumento del endeudamiento público y municipal. Aunque esta situación no es privativa de Colima y se observa en la mayoría de municipios y estados de la República Mexicana, es nuestra obligación conocer y analizar el estado que guardan las finanzas públicas del estado. En ese sentido, me permito formular las siguientes preguntas con la intención de conocer y evaluar la situación real de las finanzas públicas del gobierno del estado de Colima. Número 1. ¿Cuáles han sido las principales dificultades financieras que ha enfrentado esta administración estatal? Número 2. ¿Se tiene planeado algún recorte de personal? Número 3. ¿En qué circunstancias financieras pretende el gobierno del licenciado Mario Anguiano entregar esta administración? Es cuanto, presidente. En el uso de la voz, el compañero Francisco Rodríguez, representante de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, compañero diputado presidente. Saludo con el respeto que nos merece la secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Blanca Isabel Ábalos Fernández. A todos los presentes, también bienvenidos. El gobierno de Mario Anguiano, en el 5º informe, afortunadamente ya el 5º, se autodefine como manejo eficiente, eficaz, transparente y honrado para definir el manejo de las finanzas. Sin embargo, no encontramos eso plasmado en los 5 años de su gobierno. Si hubiese eficiencia, no se debería a proveedores. Si hubiese eficacia, no habría crecimiento de la pobreza. Si hubiese transparencia, ya supiéramos el destino de muchos millones de pesos de la deuda. Si hubiese honradez, ningún funcionario de este gobierno se hubiera enriquecido de manera rara y mucho menos estuviera viviendo hoy en la impunidad. Nos queda claro que a usted le ha tocado lidiar con problemas heredados por alguno de sus antecesores, que no le será posible enmendar los errores, ni mucho menos suplir las fugas de dinero. Sabemos que por más esfuerzos que se hagan, a Colima ya lo empeñaron más de 30 años. La precaria situación de las finanzas gubernamentales en nuestro estado es evidente para los colimenses, pero no así para el gobernador. La carencia de recursos públicos se refleja en las mermadas economías familiares. Las dependencias no tienen para ampliar la cobertura social en los diferentes programas. Hay quincenas que a los trabajadores les tardan en llegar, a los adultos mayores se les adeuda, a los proveedores se les pide fiado, a los estudiantes se les regatea su beca, a los pensionados no se les presta de sus ahorros. En fin, un gobierno lleno de carencias solo deteriora la calidad de vida de los colimenses. Lo lamentable es que junto a estas pobrezas existen riquezas mal habidas de exfuncionarios en pleno gozo de sus franquicias y negocios. Y nadie hasta hoy ha sido capaz de enjuiciar dichos actos de presumible corrupción. Hoy usted, secretaria, nos habla de gastos en justicia, en desarrollo social, que son el 65%. Nos habla en salud de más de 1.480 millones de pesos, en educación más de 1.400 millones de pesos, justicia 650. Le pregunto, ¿el gasto
¿Es gasto o es realmente una inversión lo que se está realizando allí? Porque si fuera esto una inversión de más de 1,484 millones en salud, creo que otras serían las condiciones en la entidad. Así en educación y así en justicia. En realidad, estas cifras, lejos de ponerlo como algo, como un logro de este gobierno, hay que ver que en realidad esto es un gasto en esas áreas y no necesariamente una inversión tan necesaria allí. También el incremento de la deuda pública. Hoy aquí se nos manifiesta y ha sido reiterado ese argumento. La deuda es manejable. Es la sexta o la séptima a nivel nacional, es manejable. Yo le pregunto a los cientos o miles de colimenses que hoy no tienen acceso a vivienda, que hoy tienen problemas para accesar a salud, que hoy no alcanza el recurso para ir a la educación y que les hace falta una beca. Les preguntaría, ¿están de acuerdo que esa que se paga más de 400 millones de pesos al año vaya a parar a los bancos y no a esos programas sociales? ¿Es manejable para ellos? ¿Es manejable la pobreza para cada familia? Creo que aunque en niveles estadísticos ocupe esos lugares, lo cierto es que para Colima esos millones de pesos hubieran sido mejor para obra social y no para los bancos. El incremento de la deuda justificada por el gobernador, constante y reiteradamente por el decremento de las participaciones federales, pone en entredicho la tan publicitada eficiencia de la presente administración. Además de que pone en duda la transparencia del gasto público, otro de los muy pregonados logros por el gobernador. En el 2009, cuando la presente administración inició, la deuda alcanzaba alrededor de los 1,300 millones. Hoy cierra en 3,000 millones de pesos. Aquí nos dan cifras más, cifras menos, pero por ahí es lo que anda actualmente. Señora secretaria, ¿cómo explica que entre esa deuda existe un remanente de más de 700 millones de pesos a proveedores? ¿Por qué? Aparte de la reestructuración anterior que se aprobó en este Congreso, se dijo que era para pagar esos adeudos de corto plazo, y por qué hoy se siguen teniendo saldos pendientes a proveedores en esas cantidades de recursos. Sí, le agradecería mucho que pudiera ahondar en ese tema. Y también en este punto me llama la atención un dato que nos da. El asunto de 125 millones de pesos en deuda indirecta del INSUBI. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Dónde se ejerció? ¿Cómo se gastó? Yo le he señalado en el informe al gobernador del estado y lo reiteré con el secretario general de gobierno de una compra de terrenos para reserva ecológica en la Loma. Nos dicen que eso se solventó y que se regresó el recurso. Entonces ya no debería ser deuda. Si se regresaron esos recursos ya deberían de estar ese saldo todavía aún menor. Entonces, ¿qué pasó realmente con estos 125 millones del INSUBI? ¿Cómo se han manejado? Si usted tiene conocimiento del mismo, se lo agradecería mucho. Asegura el informe que continúan las medidas de austeridad, pero queda claro que esas acciones no han sido suficientes para darle liquidez al gobierno. Queremos preguntarle, señora secretaria, los planes de austeridad del 2014, ¿qué acciones contempló? ¿Cuál es el monto, el impacto que positivo debería de tener en las finanzas gubernamentales? Y dichas economías, ¿a dónde se han destinado? ¿Cuáles son las áreas en las que más ha repercutido estas medidas de austeridad? En los 5 años, ¿cuál es el balance de su perspectiva o en números de ahorro? ¿A cuánto asciende el monto del ahorrado? Y en materia de gasto, ¿a cuánto asciende el gasto en comunicación social? Le agradecería mucho que nos lo descifrara por dependencia, pero particularmente el tema de la renta de espectaculares. De lo recaudado, y le comento el tema de plan de austeridad, ya lo tocaba la compañera diputada de Acción Nacional, los datos que nos dan las públicas, efectivamente en varios rubros, lejos de estar a la baja, vienen al alza. Puede entenderse, obviamente todos los precios se van actualizando, pero todo plan de austeridad al menos no debería tener incrementos tan sostenidos o tan amplios como detalladamente lo ha dicho la compañera diputada de Acción Nacional, y para no perder más tiempo no detallo esos asuntos. De lo recaudado por concepto de tenencia y uso de vehículos, un porcentaje debería, y se acordó y se quedó por ley, ser entregado a los municipios de acuerdo a dicha
ley de ingresos y a los presupuestos. Sin embargo, en alguna ocasión se dio a conocer en medios de comunicación, aquí mismo se ha denunciado por varios compañeros diputados que dicha entrega no se había realizado, inclusive se deben de algunos años anterior, por lo cual yo le preguntaría, señor secretaria, si se realizó la entrega de todos los recursos correspondientes a los municipios, de lo contrario, cuál es el atraso, con cuáles municipios, cuándo sería el compromiso de entrega de dichos recursos, a qué se debió de haber existido dicho retraso que no se diera a los municipios de determinado recurso, ¿no? Con motivo de algunos despidos o desincorporaciones de elementos de seguridad por supuestamente reprobar los controles de confianza, ha generado un gasto extra a la administración. Se tiene que cumplir con el pago de finiquitos. Hay reclamos de adeudos en ese sentido. ¿A cuánto ascendió en el 2014 este gasto por finiquitos de los policías dados de baja? ¿Y qué estimación tiene en el gobierno del Estado para este 2015 por bajas de policías, o más bien cuánto es el recurso que puede prever el gobierno del Estado para este rubro tan sentido? Y entrando en temas de gastos de seguridad, pues hay de pasadita si nos puede detallar el tema del gasto, a cuánto asciende el gasto del helicóptero y también cuánto nos cuesta a los colimenses el gasto del avión del gobernador del Estado. Bueno, de los colimenses, pero obviamente el gobernador es el que lo disfruta por nosotros. Asimismo, se han levantado algunas voces reclamando retraso en el pago de la nómina del gobierno del Estado, por lo cual queremos preguntar cuál es la causa principal de la falta de liquidez para un pago de una primera importancia de los trabajadores y que ya está presupuestado. ¿Cuáles son las situaciones extraordinarias que le están provocando a la administración este desbalance en sus finanzas estatales? ¿Qué medidas está usted previendo, señora secretaria, para que se pueda corregir esta situación irregular y que obviamente afecta a todos los trabajadores de base? En concreto, esos son los planteamientos que haríamos. Efectivamente, el tema de finanzas es muy amplio, es una de las dos herencias malditas que nos va a dejar el gobernador del Estado, pero bueno, entendemos que hoy, por la brevedad del asunto, con estos temas tendríamos para abundar en esta tarde. Es cuanto, compañera presidente y señora secretaria. Muchas gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento acordado, se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos al cierre a la contadora pública Blanca Isabel Ábalos Fernández, secretaria de Finanzas y Administración, para que dé respuesta a los cuestionamientos planteados. Pues los temas recurrentes son el endeudamiento, que también ya fue explicado en la lámina, pero me permito decir de la deuda pública, así como se mostró en 2014, es de la deuda pública directa, es de 2.241 millones de pesos. Igual ya se ha ido comentado, se encuentra en el 6º sitio nacional de las entidades federativas con menor monto de deuda contratada. El incremento más significativo se dio en la contratación del crédito en 2011 por 1.200 millones de pesos que autorizó este Congreso del Estado para atender los daños causados por el huracán Jova. De este monto se destinaron 281 millones de pesos para atender las contrapartes al Fonden. Los 900 millones de pesos restantes fueron destinados a apoyar a todos aquellos sectores que por reglas de operación del Fonden no pudieron ser atendidos bajo este esquema, por lo que el Estado asumió el compromiso moral de apoyar las necesidades de la población afectada, evitando con ello un posible estancamiento económico del Estado. Con respecto a la reestructuración también de los pasivos, se dio en el ejercicio 2013, precisando que la reestructuración de la deuda pública estatal fue una estrategia cuidada, que no compromete la estabilidad financiera de esta administración y se ajustó también a lo estipulado en el decreto número 121 de fecha 26 de junio de 2013, autorizado por esta soberanía. Esta operación no consideró incluir montos nuevos de financiamiento, sino refinanciar los saldos insolutos de los créditos a corto plazo y los adeudos que se tenían en cadenas productivas para transferirlos a largo plazo. Aquí era buscar un poco de liquidez, mejorar la posición de liquidez
que también ayudó a recuperar la perspectiva negativa de la calificación crediticia a estable. También la reestructuración también permitió que el Estado realizara las aportaciones para las obras que en coordinación con el gobierno federal vienen a fortalecer la infraestructura de los servicios públicos. Otro cuestionamiento del diputado Oscar es qué se hace para incrementar nuestros ingresos del Estado, así como lo relativo a los provenientes de las participaciones federales. El gobierno del Estado continúa haciendo acciones de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, principalmente en el convenio relativo al anexo 18 y 19 del convenio de colaboración que se tiene celebrado, de los cuales permite recaudar créditos fiscales determinados por las autoridades fiscales adscritas al SAT y participar en la administración de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal RIF. Se continúan haciendo acciones firmes también en la recuperación de los adeudos por concepto de contribuciones estatales, así como el ejercicio de las facultades de comprobación de los ingresos de los impuestos propios. Se trabaja para ampliar nuestro padrón de contribuyentes e incrementar la recaudación, esfuerzos que siempre es fortalecido por la actitud responsable y comprometida de los ciudadanos colimenses. Efectivamente, como se mostró en la lámina, los ingresos propios apenas alcanzan un 10%. Nuestra base mayor es los ingresos que provienen de la Federación. Por eso, con los esfuerzos que hace el Estado, son importantes porque también nos permiten incrementar nuestro factor con los que que determinarán los recursos que disponemos de la Fuerza Federal, pero no quitan el escenario de que el 90% de nuestros ingresos proviene de la Federación. Con respecto al programa de austeridad que hemos implementado, pues en los últimos años México ha adoptado una amplia serie de reformas para hacer más eficiente la administración pública y aumentar el impacto de las políticas gubernamentales. Entre las reformas están una mayor responsabilidad fiscal y transparencia en el proceso presupuestario, mejorar los mecanismos de adquisiciones, una gestión adecuada también de los recursos humanos. Si bien muchas de estas reformas ya están vigentes, es necesario el respaldo político fuerte y congruente para que la legislación se ponga en práctica y genere ahorros reales y aumente la productividad. En este escenario es indispensable adoptar un enfoque presupuestal más a largo plazo, el cual adapte el gasto y el financiamiento a los planes y metas que el gobierno tiene para los distintos sectores y al mismo tiempo debe estar mejor preparado para eventualidades como la baja de los ingresos por venta del petróleo y contingencias ambientales. El gobierno del Estado de Colima, en un acto de responsabilidad, compromiso y congruencia de las políticas nacionales de desarrollo, ha decidido respaldar esta nueva visión de ejercer los recursos públicos porque estamos convencidos que los objetivos principales del gasto público son el sostenimiento racional y transparente de las instituciones públicas y el impulso del bienestar colectivo. Viene impulsando de manera recurrente las medidas de racionalización, austeridad y disciplina del gasto, lo que ha permitido contener la inercia de gasto operativo en diversos rubros del presupuesto, así como reorientar nuestro gasto hacia los sectores que requieren de mayor atención y que resultan prioritarios para el desarrollo integral del Estado, como son la seguridad pública, educación y salud. De ahí los porcentajes que hay que resaltar que se destinaron del presupuesto de egresos del ejercicio 2014. También tocó el tema de armonización contable en el Estado. Obedece a la reforma que el artículo 73 constitucional misma que se publicó el 7 de mayo de 2008, pues la información generada por los entes públicos era de forma diversa, lo que complicaba su comparabilidad y consolidación financiera. Con la publicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se reglamentó el procesamiento de la información contable y financiera para todos los entes públicos. Por otro lado, continuamos fortaleciendo el proceso de implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño por medio de diversas acciones, entre las que sobresalen la capacitación de los servidores públicos en materia de gestión para resultados y definición de programas, mejora continua al sistema de información financiera,
armonización de la clave presupuestaria y de las estructuras programáticas alineadas a las normas que emite el CONAC, que es el Consejo Nacional de Armonización Contable, perfeccionamiento de las matrices de indicadores para los resultados, emisión de lineamientos para el monitoreo y la evaluación de los resultados. En este tema, pues el presupuesto basado en resultados consiste en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que las decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la aplicación de los recursos públicos. En resumen, se busca que la asignación prioritariamente a los programas que se generen más beneficios a la población y que los resultados sean evaluados sistemáticamente. Con respecto al tema de pensiones, el 30 de octubre del año pasado compareció a solicitud del Gobierno Interno del Congreso del Estado el director de pensiones. En dicha reunión de trabajo abordaron dos temas principales: el estado que guarda el fondo de pensiones, y también se hizo entrega del primer borrador del proyecto de la nueva ley de pensiones para nuestro estado. Por instrucciones del Ejecutivo, la Dirección de Pensiones, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración, han llevado a cabo la realización de estudios actuariales que arrojan como resultado una problemática financiera para el gobierno del estado a corto plazo. Es importante replantear el marco jurídico de las pensiones y jubilaciones. Todo el trabajo entregado a los legisladores fue realizado meramente desde el punto de vista técnico-financiero, pero deberá enriquecerse con los comentarios y puntos de vista de la base trabajadora. La presente administración está consciente que los sistemas de pensiones es un fenómeno que está afectando a los países del mundo, al nuestro, y el estado de Colima no es la excepción. Nos alcanzó el futuro y llevar a Colima y llevar a cabo una reforma de sistemas de pensiones para los trabajadores del estado en el menor tiempo posible es una prioridad. Si bien que nuestros recursos propios representan un 10%, también es real la baja en los coeficientes con los que determinan las participaciones, y que básicamente pues uno de los factores principales es con lo que se pondera es el tema de población. Nuestros factores pues han venido decreciendo, y los más importantes se menciona es el fondo de participaciones, que ha alcanzado los más de 1.200 millones de pesos, así como también el coeficiente que se determina para el fondo de educación. También ha estado en esta administración dejar de percibir el Estado por el tema de educación 907 millones de pesos, aunado también a lo de la tenencia que beneficia a los ciudadanos. El Estado ha dejado de percibir en estos 3 años más de 3,000 millones de pesos. Por eso es necesario que de manera continua se realicen los ajustes necesarios. 2015 no va a ser la excepción. Se va a trabajar de manera permanente en estar realizando y buscando el equilibrio entre el ingreso y el egreso. La tarea y el reto es grande, pero definitivamente pues tenemos que hacer las medidas necesarias para lo que resta de esta administración, entregar una deuda al corriente, y con una deuda pública al corriente y con el menor grado de costo financiero. Con respecto al recorte de personal, el licenciado Mario Anguiano Moreno garantiza la calidad de los servicios que presta a la ciudadanía colimense. Depende en gran medida de la eficiencia y el compromiso con que cada uno nos desempeñamos. En atención a esto, se está realizando un trabajo de manera continua, realizando y evaluando el desempeño de los servidores públicos para ajustar la estructura administrativa y lograr el máximo equilibrio en el costo de los servicios personales sin afectar el desempeño de las unidades funcionales. Si es necesario, se recurrirá a al recorte de personal, pero siempre y cuando se evalúen que las unidades funcionales pues sigan operando de manera eficiente, y siempre privilegiando pues el apoyo, privilegiando el compromiso del gobernador de atender
a la ciudadanía colimense. Algunos cuestionamientos son más de datos, como los que mencionó el diputado del PRD, en cuanto al costo que se tiene en el gasto del avión y del helicóptero. Incluso el helicóptero fue adquirido al inicio de la presente administración y son datos que estamos en la Secretaría de Finanzas y Administración y los haremos llegar con mucho gusto. De mi parte es todo, diputado presidente.